Bienvenidos a este sexto Congreso CIERMI 2021. El presente estudio lleva como título Elaboración de rosas octagonales para representar el comportamiento del viento en el puerto de Veracruz durante los últimos 10 años. Los autores son Aníbal González Juárez, Ana María Aguilar Ramírez, Alberto Utrera Zárate, Antonio Molina Navarro. El viento es el movimiento del aire en cualquier dirección y su magnitud puede variar desde un estado en calma hasta vientos muy intensos. Es considerada una de las variables más relevantes por su importancia en diferentes sectores económicos, como el energético marítimo, por mencionar un ejemplo. Los vientos fuertes pueden llegar a crear condiciones laborales peligrosas, tanto para el personal que se encuentra en cubiertas expuestas. El puerto de Veracruz es el más antiguo de México e históricamente el más significativo del país. Este puerto y sus inmediaciones se ven afectados por fenómenos meteorológicos como el paso de sistemas frontales y ondas tropicales, lo cual hace necesario la constante observación y evaluación del comportamiento del viento. Para cumplir con este propósito y ante la falta de la caracterización del clima y de la importancia que tiene esta para la explotación de los recursos naturales del país, se plantea en este trabajo hacer un estudio del comportamiento de los vientos en el puerto de Veracruz en los últimos 10 años. Aquí en esta diapositiva hemos llegado a la parte de la metodología. Para caracterizar el viento sobre el puerto de Veracruz, se identificaron las estaciones meteorológicas más cercanas a mencionado lugar, las cuales en total son 6 estaciones. Así como se observa en la imagen que tenemos en pantalla, 3 pertenecen a la Secretaría de Marina y una al Servicio Meteorológico Nacional y 2 boyas de la NOAA. Si bien cabe mencionar que el área de estudio se encuentra localizada en el litoral del Golfo de México, situada al oeste del territorio nacional mexicano. En un primer instante podemos observar la falta de homogeneidad de los datos en ciertos periodos. Sin embargo, poniendo uno de los procedimientos de la Organización Meteorológica Mundial con respecto a los procedimientos del control de la calidad de los datos, que en cuanto mayor sea la muestra, más exacta será la estimación de las características descriptivas de la población. Por esta razón, y con el fin de tener una mayor representatividad del área de estudio, no se ha despreciado ninguna de las estaciones meteorológicas. Sin embargo, se puntualiza en cuáles son las más significativas y cuáles tienen una óptima representatividad de una normal climatológica, y razón por la cual en el siguiente estudio se realiza por cada estación meteorológica. Mediante el lenguaje de programación Python se realizó el procedimiento para cada una de las bases de datos, en el cual se hizo la depuración de nuestra base de datos, y mediante este mismo software se hizo la estadística descriptiva, mediante el cual se sacaron los promedios máximos y mínimos de cada estación meteorológica. Y con el fin de hacer énfasis en lo que viene siendo las componentes, se utilizó la rosa de los vientos, mediante las cuales se utilizaron solamente las 8 componentes clásicas del viento. Y mediante el software Inkscape se llevó a cabo la graficación, que esta se llevó a cabo a través de gráficas que tienen una forma octagonal y donde cada lado de la figura geométrica representa una de las componentes del viento. Y dentro de esta se hizo uso de la escala Beaufort. Cada uno de estos lados es la base de una gráfica de barras que representa el promedio mensual de la frecuencia del viento, y el color en la escala Beaufort, que indica el máximo viento sostenido promedio en que se puede esperar. Asimismo, en la parte central de cada rosa octagonal se van a presentar si no hubo viento, situación conocida como periodos de calma. Y cada una de las imágenes que se mostrarán a continuación tienen en las esquinas inferiores 2 elementos de apoyo para poder interpretarlas correctamente. En la esquina inferior derecha se mostrará la escala Beaufort en kilómetros por hora con sus respectivos colores de acuerdo a la intensidad, los cuales son usados en las barras de cada lado de la octagonal para mostrar el promedio del viento máximo sostenido. Y en la esquina inferior izquierda, la escala de referencia de las unidades de porcentaje que se van a apreciar en cada una de las octagonales.
En esta estación se representa una variación en el régimen de vientos. Ninguna de las 8 componentes llega al 50% de predominancia en el año. Esta rosa octagonal nos muestra que la dirección dominante es de componente norte, con frecuencia del 26.2 en el mes de diciembre. Sin embargo, a esta le sigue la componente noroeste y sur con un porcentaje de 18% en el mes de noviembre y 29.8% en el mes de julio, respectivamente. Esta estación meteorológica es importante señalar que los vientos tienen una gran variabilidad en la dirección del viento, pero siempre con dominio del sector norte y sur, ya que son los demás cuadrantes tienen una frecuencia por debajo del 15%, pero la característica más notable de esta estación o lo que nos llega a representar esta rosa octagonal es que las calmas son muy persistentes o movimiento de aire cuya velocidad es inferior a 2 nudos, lo que es lo mismo a la fuerza cero en la escala Beaufort, son muy representativas en esta estación meteorológica. Los resultados arrojados en la estación ubicada en Boca del Río nos señala que es la segunda estación con mayor número de datos reales y en la cual se observa una importante incidencia en los vientos provenientes de la componente norte, seguidas por la del noreste y este. A partir del mes de septiembre, los vientos de componente norte persisten de una forma ascendente, llegándose a reflejar en el mes de noviembre con vientos máximos de 51.7 kilómetros por hora y de forma descendente que se prolonga hasta el mes de mayo. Las componentes noreste y este tienen una incidencia en los meses de junio, julio y agosto. Y asimismo, la dirección del viento preponderante en los últimos 10 años en la estación de Boca del Río es la componente norte. En la estación ubicada en la isla de Sacrificios, se muestra que las direcciones con mayor frecuencia son las del componente norte y este con un porcentaje en el mes de diciembre del 37.6% y 41.9% respectivamente. Alcanzan una frecuencia notable también los vientos procedentes del sureste con 11.8% en el mes de diciembre. Las direcciones con una frecuencia media y baja son las del componente sur, suroeste, oeste y noroeste, que son estaciones que tienen un porcentaje por abajo del 6%, y en tanto que la velocidad se observa que el viento ha superado el grado 7 de la escala Beaufort, catalogados como viento fuerte, y se registran en el mes de enero y diciembre, donde los vientos llegan a alcanzar hasta los 54.6 kilómetros por hora y 57.1 kilómetros por hora respectivamente. Los periodos de calma podemos observar que son nulos. Sin embargo, esta estación de alguna manera nos manifiesta totalmente la temporada de sistemas frontales y esto se va a reflejar en las intensidades de sus vientos. Por otra parte, se aprecia tanto el porcentaje como en la intensidad la presencia de los vientos de componente este en los meses de junio, julio y agosto. Y asimismo, la dirección del viento preponderante en los últimos 10 años se logra apreciar que es de componente norte. En la estación ubicada en Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, aquí es importante señalar que el procedimiento de los datos realizado a esta estación no es representativo de una climatología, pero aunado a ello se ha realizado el análisis, por el cual es muy notorio la falta de datos. El análisis de esta estación se deja claro que la falta de datos es muy difícil caracterizar la variable, pero no es el objetivo de estudio, razón por la que no se va a entrar en detalles de las características del emplazamiento o propias de la estación. Sin embargo, la dirección del viento preponderante en los últimos 10 años es de componente noreste. La estación de la NOAA o la boya de la NOAA ubicada frente a al puerto de Veracruz es aquí mediante esta rosa octagonal nos ratifica por un lado el dominio de los vientos del norte a lo largo de todo el año que alcanzan su máximo porcentaje en el mes de enero y por otro los vientos del noreste y este como la segunda componente dominante. El resto de las direcciones se les ha considerado como secundarias por estar debajo del 20% y las direcciones con mayor
frecuencia zonas de componente norte, noreste y este con un porcentaje en el mes de diciembre del 50%, en el mes de julio con 38.7% y en el mes de mayo con 32.6% respectivamente. Las direcciones con una frecuencia baja, zonas de componente sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. En esta estación las velocidades se observa que el viento supera el grado 7 de la escala Beaufort, catalogados como viento fuerte, y se registra en el mes de noviembre, diciembre, enero, abril y mayo, donde los vientos llegan a superar los 55 kilómetros por hora, encontrándose en el mes de julio con los vientos más bajos de intensidad. Asimismo, la dirección preponderante en los últimos 10 años es de componente norte. En los resultados de la estación de Isla Sacrificios, esta es una boya que se ubica frente a esta isla y las direcciones más frecuentes en esta estación son las del componente norte, noreste y este, con un porcentaje en enero del 48.4%, en el mes de julio con 34.9% y mayo 23.7% respectivamente. Estas alcanzan una frecuencia notable con los vientos procedentes del sureste con el 17.2% en el mes de diciembre. En la velocidad se aprecia que el viento supera el grado 8 de la escala Beaufort, catalogados como vientos duros, y se registra en diciembre con 62.5 kilómetros por hora, encontrándose en los meses de octubre, noviembre, enero, febrero, marzo y abril con vientos del grado 7 de la escala Beaufort. Asimismo, la dirección del viento preponderante en los últimos 10 años en la estación de Sacrificios es de componente norte. Y hemos llegado a la parte de las conclusiones. Aquí, con respecto a los resultados obtenidos, al estudiar el comportamiento del viento en las 5 estaciones y las 2 boyas, es evidente observar los vientos débiles y moderados que soplan en todas las direcciones en la mayoría de los meses. A pesar de que tienen muy bajos sus porcentajes, son frecuentes los vientos de componente este y oeste, representando casi un 50% en las estaciones de Boca del Río, Isla de Sacrificios y Isla de Sacrificios Noa y Boya de la Noa. Esta marcada componente obedece al régimen local de los vientos de brisa de mar y brisa continental, que están presentes en condiciones sinópticamente estables, así como en la estación de primavera y verano, los cuales son producto de la diferencia de las temperaturas entre océano y continente, que provocan diferencias de presión y consecuentemente el viento que va de altas presiones a bajas presiones en superficies. Además, durante los meses de junio, julio y agosto y el mes de septiembre se observan que los vientos del este indican mayor porcentaje e incremento en la velocidad de los vientos, lo que significa la posibilidad de existencia de que el fenómeno de brisa de mar sea más acentuado sobre la zona del puerto de Veracruz. Para las estaciones de la Heroica Escuela Naval Militar y Instituto Oceanográfico y Boca del Río, es donde se representaron las menores intensidades del viento, debido a que se encuentran dentro de la mancha urbana y el rozamiento del viento y con las heterogeneidades del terreno, como los edificios, los árboles y los lomeríos, de alguna manera provocan que el viento disminuya su velocidad o cambie el flujo de momento horizontal por vertical. Finalmente, las estaciones de Isla de Sacrificios Noa y Boya Noa, es donde el viento registra las mayores intensidades que llegan a estar entre los 74 y 88 kilómetros por hora, ya que estos puntos se encuentran libres de obstáculos o barreras que disminuyan o desvíen la intensidad y dirección del viento. Dichas intensidades se hacen presentes en la temporada invernal con la dirección del norte y a la cual se le considera la estación del año más ventosa debido a las masas de aire que se desplazan de las zonas polares hacia el litoral del Golfo de México. Aquí en esta diapositiva lo único que podemos observar es que las rosas octagonales fueron representadas en cada una de los lugares que se encuentran las estaciones meteorológicas. En la parte de las recomendaciones se señala y se puntualiza que se pongan en práctica en el ámbito académico el análisis y la creación de las rosas de los vientos porque son muy importantes para realizar climatología local.
También, asimismo, incentivar a las instituciones responsables de los datos climatológicos para que hagan énfasis en la importancia de tener bases de datos sólidas, completas, con el fin de tener buenos estudios climatológicos. Dentro de las referencias, aquí se señalan cada uno de los autores que fueron consultados en este trabajo. Es todo de mi parte. Les deseo que tengan un excelente día.